Ahora sí, estoy poniendo a grabar la sesión del día de hoy. Recuerden que pues nosotros súper encantados de que estén con nosotros y también las personas que no hayan podido venir pues también pueden revivir este webinar mediante la grabación y ustedes también pueden compartir la grabación con quienes ustedes consideren apropiado. Hoy estamos con el tema de impulsar el valor del negocio a través de lo que se llama DEX, que vamos a estar hablando de eso, ¿verdad? Esa experiencia digital y de la tecnología de información estratégica. Y por qué esto ya no es solo un tema de TI, sino que se vuelve un acelerador de el desempeño organizacional. Entonces vamos a estar hablando de eso, de cómo puede mejorar la productividad, reducir fricción operativa y fortalecer esa cultura organizacional. Para ello, contamos con Edwin Pérez, nuestro vocero speaker el día de hoy, quien es gerente regional de DEXO, Digital Employee Experience, aquí en GBM. Y además es responsable de bueno, lo que nosotros llamamos como portafolio de servicios gestionados aquí en GBM y lo hace para Centroamérica y el Caribe. Ya con más de 24 años en esta área de tecnología, con un MBA de formación, y con experiencia liderando iniciativas, integrando servicios de outsourcing en modelo de servicio, integrando capacidades de soluciones tecnológicas y procesos que mejoran esa experiencia de colaborador que todos buscamos. Su visión combina eficiencia operativa, innovación y enfoque humano para lograr esa TI estratégica y actualmente impulsa modelos de servicio que alinean la operación de TI con el valor de negocio. Así que súper encantados con que Edwin, que nos acompañas el día de hoy. Muchísimas gracias más bien por tu tiempo. Y antes de darte la palabra, voy a decir las maneras en que queremos y que los invitamos a que nos acompañen el día de hoy. Ahí ya Marglieda puso buenos días y sí, yo voy a ponerles un buenos días a todos acá en el chat. Gracias Marglieda por ese buenos días y así nos escriben todos a ver un buenos días, de a dónde nos acompañan, etcétera, etcétera. Ahí para los que estamos en Costa Rica, cómo van a disfrutar ese feriado mañana. Ahí todo lo que quieran nos van escribiendo. Y por supuesto, todas las consultas y comentarios que tengan acerca de este webinar del día de hoy. Además de eso, tenemos esta manita aquí en el WEX, que para nosotros la manita levantada va a significar que les habilitemos el audio. Si alguien quiere hacer una pregunta mediante el audio, lo podemos hacer. Ahí nos están saludando de Panamá, Puerto Rico, Colombia, wow, de Cali, Colombia, El Salvador, wow, varios de El Salvador. También tenemos las reacciones, también las invitamos a que nos las utilicen, perdón, está el de aplaudir, el de reír, el de celebrar, en fin, ahí le pueden pedir a Edwin que no la lleve tan rápida. Elisa ya lo está probando, así que también invitados a que la sigan probando. Y si Edwin dice algo así que está buenísimo, un insight bueno, también ahí está el hot, ahí el fuego. De nuevo, invitados a todos, gracias por acompañarnos, Barranquilla, Colombia, Nicaragua, wow. Muchísimas gracias por Costa Rica. Ahí hay una tica porque veo que es una mujer. En fin, gracias en serio por acompañarnos a todos. Y pues nada, ahora sí, como digo yo, Edwin, el escenario virtual es todo tuyo. Así que adelante. Vale, Gaby, y muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias a todos quienes están en este webinar dedicando parte de su tiempo para atender y escuchar un poco sobre el enfoque que tenemos desde GBM alrededor de lo que es experiencia digital del empleado. Eh, Justo antes de iniciar, quisiéramos como arrancar con una encuesta alrededor, no vamos a empezar de entrada con la parte de Digital Employee Experience, vamos a empezar con un término que creo que está un poco antes de llegar, digamos, a esa definición en concreto, digamos, de lo que es DEX. Y vamos a empezar con lo que es fricción digital. Les voy a compartir, y solo denme un momento para que puedan ver el código QR. Por favor, me confirman que puedan ver allí la encuesta, ¿sí? Sí, la podemos ver. Perfecto. La idea es entonces que por favor en sus propias palabras definan lo que consideran que es fricción digital. Y vamos un poco allá a empezar la conversación alrededor de esa nube de palabras que se vaya Tal, construyendo. tal vez, Ujú. perdón, Edwin, para que vayan escaneando el código QR y voy a Ujú. ver si puedo copiar ese forms.office.com. Sí, de hecho, Eh, creo que lo si puedo poner quieres en lo el pones chat. por acá. Ajá. Dale, para que lo pongas en el chat. Sí, y, y cómo se llama y que la gente pueda entonces participar. Ok.
Los voy a dejar aquí. Me avisan, por favor, si lo pueden ver. Ahí también en el chat, quedó. Ujú, sí, ahí está. Gracias. Genial. Y le damos unos minutos mientras empiezan ustedes a Exacto. incluir un poco sobre sus propias palabras. Sí, ahí ya vamos. Tal cual, resistencia. Creo que empieza con una muy buena palabra justamente alrededor de la fricción. Oposición, ajá. Tensión, conexiones lentas. Bueno, alguien ya, de hecho, se fue un poco más al deep dive de lo que sucede, de hecho, alrededor de la fricción digital. Qué bien. Ujú, Malestar. Ujú. Muchas aplicaciones. ujú. Interesante. Justamente lo vamos a ver también ahora como parte de la evolución en la presentación. Obstáculos, sí, así es. ¿Quién da más? Efectos perjudiciales. Ajá. Muy bien, Tim. Yo creo que justamente va por esa línea. Sí, yo creo que el ejercicio justamente de fricción tiene que ver eh, sobre lo que son obstáculos, resistencias, gaps. Ajá. Mencionan aspectos de adaptabilidad. Me parece curioso el tema de los efectos perjudiciales. De hecho, vamos a tener también parte de la conversación alrededor de eso, ¿sí? Porque la fricción digital definitivamente tiene un impacto alrededor del ejercicio, especialmente, como vamos a ver más adelante, de productividad. Vamos a dar unos minutos más. Incompatibilidad, herramientas uso, ¿sí? Tal cual. Ajá. Ok. Impedimentos. Bueno, justo creo que se ha balanceado sí, la nube de palabras y ciertamente, bueno, está creo que haciendo el ejercicio de todo lo que son las colaboraciones, de sus menciones y opiniones al respecto. Perfecto. Yo creo que vamos a ir cerrando, máximo 15 respuestas. Bueno, justo se resaltó más la parte perjudicial. Perfecto. Creo que con esto vamos a cerrar. Oh, vaya. Sí, justamente quedó la parte perjudicial dentro de la nube de palabras. Bueno, vamos a regresar entonces a la presentación. Sí. Me avisan, por favor, ¿están viendo si correcto ya Sí, la presentación, correcto? Vale. gracias, Edwin. Bueno, pues de verdad que muchísimas gracias por compartir las opiniones alrededor de justamente lo que es fricción digital. ¿Y por qué es importante empezar hablando de fricción digital? Porque como vamos a ver en el transcurso de esta conversación, definitivamente fricción digital se conecta, o sea, de forma intrínseca con lo que es experiencia digital del empleado. ¿Por qué? Porque se refiere a lo que son los obstáculos, las interrupciones y las ineficiencias que se presentan en el día a día con las herramientas que, digamos, utilizamos en el uso diario, ¿cierto?, de nuestro entorno tecnológico y digital. Entonces, y yo sé que muchas veces creo que alguien mencionaba las conexiones lentas, creo que alguien también habló de la parte de la ineficiencia. Y uno de los casos, digamos, más palpables es cuando, por ejemplo, pues un equipo de cómputo de usuario final falla y eso afecta de alguna manera, pues, la disponibilidad, el desempeño, ¿cierto?, para ejecutar las labores del día a día. Hay otras que de hecho me pareció curioso que alguien lo mencionara con el tema de muchas aplicaciones, porque fricción digital no es únicamente que hayan incidentes o que hayan ciertas interrupciones o que haya un bajo desempeño dentro, digamos, de las herramientas que se tienen para el uso del día a día, sino que también tiene que ver, por ejemplo, con
la fluidez en el proceso para llevar a cabo esas tareas en el día a día como parte, digamos, de las aplicaciones del negocio. Entonces, un ejemplo que quizá no es así tan palpable, ¿cierto? Como el de, es que se me reinició el computador, tuve un blue screen, se cerró la aplicación, es cuando, por ejemplo, hay que copiar y pegar entre muchas ventanas de aplicaciones. Y a lo mejor muchos hemos vivido esa situación, ¿cierto? Dentro de la organización pueden existir varias aplicaciones y para poder interactuar entre esas diferentes aplicaciones hay que estar copiando, pegando y eso definitivamente, digamos, tiene un impacto alrededor de la fluidez, ¿cierto? Y que se traduce en el ejercicio de fricción digital. Entonces, ¿esa fricción en qué impacta? Definitivamente tiene un impacto directo en productividad. Si uno pudiera contabilizar, ¿sí? Cuántas son, o sea, los minutos y que se traducen en horas, ¿cierto? O inclusive semanas ya después de meses, años, en fin, alrededor de, por ejemplo, de esas acciones de copiar, pegar, de lo que sucede cuando un dispositivo de usuario final falla y tienes que, por ejemplo, volver a reiniciar tu trabajo para efectos de continuar en donde estabas trabajando. Lo otro se conecta, por ejemplo, con la parte de satisfacción. Definitivamente creo que todos somos conscientes de que cuando no somos productivos por situaciones adversas, ¿cierto? Que se presentan dentro del entorno digital, pues no vamos a estar satisfechos. Y eso, de hecho, vamos a verlo un poco con unos insights más adelante, definitivamente tiene un impacto también en el rendimiento organizacional. ¿Por qué? Especialmente las nuevas generaciones que se definen como las generaciones Z y algunos de la ola, de las últimas olas de los millennials, y es que en su mindset está que definitivamente debe existir una fluidez en los entornos digitales del día a día. Y cómo eso se conecta, por ejemplo, con áreas organizativas como las de Human Capital, por efectos, digamos, de el tema de retención de talento. Entonces, vamos a ahondar un poco más en esos insights en las siguientes láminas y vamos a poner unos ejemplos alrededor de lo que puede pasar. Algunos se podrán sentir identificados con lo que sucede en su entorno del día a día. Por ejemplo, vamos a ir con Mariana Pérez, ¿sí? Es una analista financiera y aquí entra, digamos, que es una persona de generación X. Tiene demasiados sistemas desconectados, alta carga manual y uno puede encontrar que muchas veces en la organización, especialmente la parte de los análisis financieros, implica, ¿cierto?, extraer información de una aplicación, luego extraer de otra, consolidar en un único archivo de Excel y luego generar un reporte que tiene que entregarse, digamos, hacia la gerencia. Esa cantidad, digamos, de interacciones, por supuesto, genera, como lo hemos visto, fricción digital. O sea, esos son desafíos que son reales en diferentes organizaciones. Y adicionalmente, por ejemplo, tenemos a Sofía Gómez, que es una gerente de ventas. Si bien es cierto, su generación es millennial, ya no es generación X, y tiene, digamos, un problema diferente, y es, tiene dispositivos lentos, puede ser que utilice su móvil, su PC, ¿cierto? Y eso, digamos que tiene cierta situación de pérdida de productividad porque no tiene, digamos, algún mantenimiento preventivo o proactivo, que vamos a ver, de hecho, un poco cómo se empieza a conectar la parte de Digital Employee Experience con la parte proactiva. Y definitivamente, pues hay un impacto alrededor de esa productividad. Estamos hablando, si ustedes ven, ya no, digamos, o sea, no solo es entender un rol, ¿cierto? Sino también una generación. Entonces, tenemos, por ejemplo, ya David Méndez, que entra, digamos, en el ejercicio del especialista de soporte de TI, que a lo mejor es quien le da el soporte a Sofía con el tema de los dispositivos lentos. Y tiene entonces, digamos, una actuación sobrecargada de etiquetes repetitivos por el tema, digamos, del soporte. Luego está Javier Torres, que es generación X, ¿sí? Es director de recursos humanos y no tiene datos de experiencia del empleado. Entonces, uno, por ejemplo, ve muchas veces con las áreas de Human Capital que cada tanto, ¿cierto? Hacen una encuesta, por ejemplo, por la parte de Great Place to Work o equivalente, y generalmente es una encuesta periódica que es básicamente cada año. Eh, y ahí es donde empiezan a recolectar información, por ejemplo, de cómo se siente, ¿cierto?, el colaborador con sus herramientas digitales o las herramientas que proporciona la organización para su uso del día a día. Pero estamos hablando que pasa una periodicidad, ¿cierto?, de un año y generalmente de ahí se desprenden acciones que pues toman las organizaciones y nuevamente son evaluadas después de otro año. Son periodos extensos, entonces ahí digamos que siempre va a haber una desconexión de información durante un periodo importante de tiempo y no en tiempo, digamos, y no en tiempo real.
Entonces, todo esto, ¿sí? Si vemos, son generaciones diferentes, son sistemas diferentes con los roles que cada quien desempeñan y hay interacciones diferentes. De hecho, nos hemos encontrado que, por ejemplo, ciertas generaciones prefieren ciertos canales de atención respecto a otros. Pero desde las organizaciones y desde la función de TI, muchas veces lo que sucede es que se diseñan los mecanismos de soporte de forma, digámoslo así, unidireccional, ¿sí? Sin que se malentienda y se malinterprete el término, pero es que básicamente eh, todos entran, digamos, en una misma bolsa, indistinto de su rol o función. Máximo puede ser que se separen, por ejemplo, aspectos si digamos que son usuarios VIP, pero el resto, digamos, de los usuarios quedan definidos, ¿cierto?, como en una única bolsa y es indistinto de si es, digamos, una analista financiera, si es alguien que trabaja en ventas o si inclusive es alguien de soporte. Y voy a poner, por ejemplo, el ejemplo alrededor de el tema de los canales de atención. Uno puede encontrar que ciertas generaciones como los baby boomers prefieren, por ejemplo, una interacción telefónica y tener a alguien, ¿cierto?, en la interacción, digamos, de una atención de soporte. Entonces, ¿y qué sucede cuando, por ejemplo, se implementan todos estos portales de autoservicio para efectos de, por ejemplo, restablecer contraseñas? Sí, es cierto, facilita muchísimo la experiencia para efectos del autoservicio y restablecer y eliminar la carga, digamos, de alrededor de los especialistas de soporte, pero eh, se presenta en muchas ocasiones, especialmente en ciertas generaciones, resistencia para ese uso, digamos, de ese canal en particular. ¿Por qué? Porque no se considera los aspectos, digamos, de su generación, las preferencias de los canales de atención y sobre eso empieza entonces muchas veces que todavía siguen llamando mucho a las mesas de servicio de forma telefónica, a pesar de que existe un portal de autoservicio para resolver el tema de contraseñas o de desbloqueo de cuentas. Entonces, como mencionábamos, ¿cierto? Los empleados, o entiéndase colaboradores también, son tratados como usuarios genéricos y eso genera una fricción, una desconexión y una baja eficiencia. Entonces, ya aquí vamos a conectar un poco el término de Digital Employee Experience. ¿Qué es entonces? Bueno, es una percepción integral. ¿De qué? De esas interacciones digitales alrededor del rendimiento, de la disponibilidad y de la facilidad de uso. Y eso básicamente se traduce en cómo viven los empleados esa tecnología que está disponibilizada en su día a día para trabajar. ¿Cuál es el impacto? Como lo hemos conversado un poco de forma previa, en la productividad, en la satisfacción, en la retención del talento, porque como vamos a ver en los siguientes insights, sí hay un impacto especialmente en las nuevas generaciones alrededor, digamos, de cómo prefieren inclusive moverse de organización por cuenta de no encontrar, digamos, una fluidez digital en su día a día. Y por otro lado están los temas de reducción de incidencias. Cuando uno empieza a hablar también de los temas de productividad y de reducción de incidencias, pues se conectan aspectos de eficiencia operativa que también entran con los ejercicios de costos, en la parte financiera, el costo total de operación, ¿cierto? Alrededor de la entrega, digamos, de los servicios de TI. Entonces, los impactos no son menores, no estamos hablando únicamente de simplemente, digamos, de una operación tecnológica, sino que estamos hablando de aspectos que conectan con el área de recursos humanos, retención de talento y, por supuesto, la eficiencia financiera de la organización y de la función de TI. Entonces, un poco sobre los insights que comentábamos. Miren, solo un 22% de las organizaciones están midiendo la experiencia digital, ¿sí? Eh, Solo un 23% de los empleados rara vez o nunca reportan problemas de TI. Estos son benchmarks globales, ¿sí? Van a encontrar ahí las fuentes en la nota al pie. Pero es algo que, de hecho, me conecto con algo que mencionan, digamos, los vendors alrededor de la parte de DEX, y es los usuarios, ¿sí? Y yo quisiera ya empezar a denominar no usuarios, ¿sí? Porque de hecho, parte ya de las consultoras lo que dicen es usuario es un login y un password. Un empleado o colaborador tiene un rol, una función, una generación, ¿sí? Un poco como lo veíamos en las láminas anteriores. Entonces, los empleados o los colaboradores sufren en silencio. ¿Quién no le ha pasado que sucede un blue screen? Simplemente la psiquis, digamos, por defecto lo que dicen, no, esto es un tema ocasional. Y entonces lo que sucede es que no se reporta ese problema TI, sino hasta que pasa quizá una segunda, tercera vez y hasta que cuando inclusive lo que puede pasar es que sucede ese blue screen, se reinicia, estás en medio de una situación crítica de entregar algún
trabajo, ¿cierto? Y que, por ejemplo, se reinicia el equipo, no opera de forma adecuada, llamas a la mesa de servicio en ese momento, ya estás frustrado, ofuscado y quieres una solución rápida. El tema es que ya han habido señales de forma previa, pero esas cosas no se reportan. Esas cosas están fuera, digamos, de la visión, ¿cierto? Del radar digamos, de lo que es la parte de la función de TI. ¿Por qué sucedió un blue screen? ¿Por qué se cerró, por ejemplo, el Teams? Y simplemente lo que pasa es que normalizamos ese tipo de situaciones que dan ciertas señales, pero pues no estamos atentos a esas señales hasta que pasa algo, digamos, mucho más grave, ¿sí? Luego está que, por ejemplo, 37% de los empleados reportan lidiar con problemas digitales que la mesa de ayuda no logra solucionar. Eso implica que, por ejemplo, entonces muchas veces estamos llegando a las áreas de, digamos, de las mesas de servicio y la mesa de servicio no puede hacer esa resolución en primer nivel, sino que tiene que hacer escalaciones a otras áreas solucionadoras. Luego, hay un benchmark también global alrededor de que hay 3.6 horas de productividad por semana que se pierden por problemas no reportados, un poco conectando con lo de que los empleados sufren en silencio esas situaciones alrededor de la fricción digital. Luego, encontramos el insight que comentamos alrededor de los millennials, ¿cierto? Y la generación Z, que 68% de estas generaciones, que básicamente en la que pertenecen estos empleados, están dispuestos a moverse de la organización por, sí, digamos, situaciones en las que no consideran que se están satisfaciendo esa fluidez digital en el día a día para desempeñar sus labores. No quiere decir, ojo, y aclaro de forma importante, que, o sea, son todos los millennials o inclusive de otras generaciones, sino que especialmente generaciones Z y esa última ola de millennials, la que en su mindset es muy importante, como digamos aspecto clave de su motivación en el día a día y para su desempeño, que haya fluidez digital. Es una generación que nació ya, digamos, de forma nativa digital, por así decirlo. Entonces, si pueden restablecer la contraseña en un portal y al lado tienen un TikTok funcionando, ¿cierto? Y ver ahí mientras ya se restablece, pues qué mejor. Eso, sí, definitivamente, pues tiene un impacto alrededor de que estas generaciones, si no incluyen esa o no encuentran eso en una organización, una fluidez alrededor en sus preferencias de canales de atención y en su día a día para efectos de desempeñar sus labores, pues hay un impacto, digamos, que prefieren moverse de empresa. Luego está el tema de que hay definitivamente creo que eh, un común acuerdo entre muchos de los líderes y es que simplemente más del 90% están de acuerdo en que es importante, ¿sí? Ofrecer una DEX fluida para la competitividad y la retención del talento. Por todo esto que conversamos, no estamos hablando estrictamente de temas técnicos. Por supuesto, la tecnología tiene que apoyar para efectos de lograr la medición, para efectos de poder tener esa información visible que se necesitan desde la toma de decisiones, pero se conecta, por supuesto, con todos los aspectos que hemos hablado alrededor de la parte financiera, de la parte de human capital, de retención del talento y de la productividad del empleado, ¿vale? Entonces, hay algo curioso y estos son, digamos, por ciertos pronósticos de Gartner sobre el puesto de trabajo. Me quedo especialmente con el 3 que estoy resaltando allí, y es que menciona que para el 2028 las organizaciones con un líder de DEX tendrán 60% más de posibilidad de beneficiarse de las tecnologías emergentes. Esto lo que menciona, y quizás una opinión mucho más personal, y es que uno empieza a encontrar dentro de estas consultoras que empiezan a definirse como los End User Computing Leaders, ¿cierto? O los Digital Workplace Leaders y los líderes de DEX y empiezan a combinar ya la mención End User Computing, Digital Workplace y DEX. Y mi opinión personal es que vamos a ver una convergencia de estos roles hacia DEX en los próximos años. ¿Por qué? Porque al final DEX va a hacer justamente esa, valga la redundancia que acabo de comentar, de convergencia sobre el uso de los dispositivos, cómo se utilizan en el día a día, las aplicaciones, cómo interactúan con los canales de atención cuando hay una situación que hay que resolver. Entonces, lo que creemos es que, o por lo menos lo que yo creo personalmente, es que el líder de DEX va a converger esas funciones que hoy por hoy se denominan End User Computing o inclusive Digital Workplace, ¿ok? Entonces, ¿cómo reducir la fricción digital? Bueno, pues hay 5 grandes componentes. Uno, lo primero es definitivamente, y creo que es el paso número 1, es hay que monitorear esa experiencia digital.
hay que saber qué es lo que está pasando en la interacción del dispositivo, de las aplicaciones, de la conectividad. Y acá estamos hablando específicamente del usuario final, ¿sí? Por supuesto, habrán otras soluciones que monitorean las aplicaciones, ¿cierto? Servidores centrales, etcétera. Pero acá estamos hablando es cómo vive el empleado esa experiencia digital, de cómo se conecta al Wi-Fi, si se desconecta, si se cerró el Teams, si se cerró el Webex. Ese tipo, digamos, de experiencia es la que se tiene que monitorear de forma primaria. Luego está, en la medida que tengamos ya esa primera parte, digamos, de monitorización, luego viene la parte de automatización proactiva de las soluciones antes de que el colaborador lo note. Yo menciono muchas veces cuando tengo conversaciones con clientes que nuestro propósito es, o sea, lograr el efecto wow. El efecto wow es, por ejemplo, y voy a hacer el dramatizado, yo soy un agente de mesa de servicio y voy a llamar a Gaby. Gaby, hola, buenos días, te llama Edwin Pérez de la mesa de servicio. Percibimos que ahí en tu equipo se ha estado presentando algo de lentitud en las aplicaciones. Llevas como 3 días con una situación de esas y se debe a que uno de los ventiladores del equipo está fallando. Vamos a programar una visita mañana para que te haga un cambio del ventilador y puedas continuar. Gaby a lo mejor lo que estaba viendo era que, oye, si me está demorando unos segundos más en abrir el Teams, oye, se me está demorando un poco más en abrir allí ciertas aplicaciones, pero ella a lo mejor lo veía como un tema ocasional, voy y reinicio y ya estuvo. Ese es el efecto wow, la anticipación, la antelación, antes de que el colaborador inclusive lo note, ¿sí? De forma más prominente o lo note de forma ya intensiva, poder tomar una acción concreta de forma proactiva. Y luego entra, digamos, la parte del rediseño de procesos digitales con foco en el usuario y en el colaborador. A ver, claro, uno puede pensar, o sea, si yo tengo muchas aplicaciones, pues yo debería, ojalá, no sé, converger en una única aplicación. A ver, eso por supuesto hace parte del enfoque de DEX, solo que entra en un ejercicio mucho más estratégico al nivel de los proyectos y cómo logras, por ejemplo, tratar de minimizar esa cantidad o de aplicaciones o interacciones. Hay puntos intermedios y vamos a ver un poco cuáles son esos puntos intermedios alrededor, por ejemplo, del low no code. Luego entra en el tema de adopción de herramientas intuitivas y móviles. Y por último, el tema del soporte inteligente con inteligencia artificial, virtual assistant y autoservicio. Esos son los 5 grandes pilares alrededor de cómo poder reducir la fricción digital y cómo DEX apoya a través de esos pilares. Entonces, un poco cómo, si llevamos el ejercicio de estos 5 pilares, cómo resolveríamos, por ejemplo, los problemas de los roles de las personas con sus generaciones y funciones que habíamos visto previamente. Bueno, pues entonces, un poco lo que comentaba, quizá no vamos a poder reemplazar de entrada 5 o 3 aplicaciones que tiene a nivel de negocio, pero a lo mejor, por ejemplo, en el caso de Mariana Pérez, que tenía que estar exportando desde 2 o 3 aplicaciones, consolidando, pudieras hacer, digamos, un análisis financiero automatizado a través de soluciones de low no code, llámese Power Automate, entre otras, que empodera, de hecho, a lo que llaman, digamos, ganas de los ciudadanos desarrolladores para efectos de que pueda automatizar sus tareas diarias. Dos, por ejemplo, en el caso de Sofía Gómez, ya cuando vemos que tenía el tema de, cierto, de dispositivos que no estaban óptimos a nivel de, cierto, de su mantenimiento y demás, ahora podemos tener un dispositivo que está optimizado con monitoreo proactivo y soporte automatizado. Soporte automatizado implica que toma acciones inclusive en el endpoint de forma automática según se rompan ciertos umbrales. Luego David Méndez, pues en la medida que ya estas personas no van a tener esas situaciones, pues va a poder dedicarse también a tareas más tácticas y apoyar a la función de TI, de función del negocio, para efectos de apoyar más en, digamos, en esos objetivos que pueden ser tácticos o estratégicos y no estar, cierto, resolviendo tickets repetitivos que pueden ser resueltos por una solución de forma automatizada. Y en el caso de Javier Torres, no va a tener que esperar hasta la gran encuesta de Great Place to Work para entender cómo se está percibiendo todos los colaboradores el uso de la tecnología. Lo va a poder ver con un score alrededor de ese ejercicio, ¿sí? Y luego, entonces, ¿cómo definimos Digital Employee Experience? Bueno, Digital Employee Experience es un enfoque estratégico y gestionado que optimiza la interacción de los empleados con la tecnología, asegurando su productividad, bienestar y satisfacción laboral. Conectamos todo eso que vimos alrededor de, cierto, la fricción digital, cómo afecta, por supuesto, la productividad, la retención del talento, por la satisfacción laboral que eso implica, y cómo entonces desde DEX, en ese marco unificado,
logra cubrir esas diferentes aristas justamente para lograr eso, la satisfacción, la productividad y el bienestar de los colaboradores. ¿Por medio de qué? Por supuesto, de soluciones tecnológicas que apoyan esos objetivos tácticos y estratégicos de la organización. Entonces, la clave está en la experiencia digital del empleado, por supuesto. Se logra productividad optimizada, retención de talento y hay visiones y acciones alineadas desde lo que es, como mencionamos, los objetivos estratégicos. Ahora bien, definitivamente Digital Workplace se conecta con DEX, ¿sí? Un Digital Workplace efectivo incluye aplicaciones de comunicación, incluye plataformas de colaboración, sistemas de Enterprise Content Management o de gestión de contenido empresarial, incluyen la intranet, incluyen el almacenamiento en la nube, incluye la gestión del parque de los dispositivos. Estas son las definiciones que muchos digamos, de fabricantes, analistas y consultoras han ya logrado definir como Digital Workplace debería tener al menos estos componentes claves alrededor de ese Digital Workplace efectivo. ¿Por qué? Porque permite desarrollar las funciones alrededor del trabajo, ¿cierto? Bien sea en el lugar de la organización o bien sea en remoto, utilizando toda la parte, digamos, de esas capacidades híbridas de las soluciones y se conecta, por supuesto que estas herramientas son justamente parte de las que se monitorean para efectos de lograr ese ejercicio de monitoreo de la experiencia digital. Entonces, ¿cómo se conectan Digital Workplace y DEX? Eh, Digital Workplace proporciona todas estas herramientas, las soluciones, la parte de los endpoints, los dispositivos de usuario final, el end user computing, como lo definen algunos analistas, los canales de colaboración, la automatización y parte y del autoservicio y el soporte técnico. Y lo que hace DEX es que, ok, la organización disponibilizó todas estas soluciones y herramientas. Vamos a evaluar su rendimiento, su estabilidad y facilidad de uso. Vamos a evaluar la experiencia de uso y desempeño. Vamos a evaluar lo que es la fluidez en la parte de la comunicación y el trabajo remoto. Vamos a evaluar la eficiencia percibida por el colaborador en ese uso de esas herramientas y la rapidez y la calidad en la que digamos, se resuelven problemas por cuenta, digamos, cuando ya sucede, digamos, algún incidente, ¿vale? Entonces, es importante porque al final se conectan estos dos grandes conceptos y no es que necesariamente DEX, o sea, va a proporcionar, digamos, ciertos componentes del Digital Workplace, están conectados, pero por supuesto, o sea, definitivamente uno necesita del otro para efectos de esa relación simbiótica y efectos de poder tener, digamos, ese gran propósito alrededor de lograr la satisfacción laboral de los colaboradores y la eficiencia y la productividad. Entonces, aquí hay unos niveles de madurez que, de hecho, pues bueno, algunas consultoras lo definen en 5. Nosotros preferimos aglomerarlo en 4 porque el 0 es básicamente cuando no se tiene nada. Y creo que muchos de ya las organizaciones tenemos algo, ¿sí? Alrededor de un ejercicio de TI. Entonces, los 4 grandes niveles son el reactivo básico, que es básicamente pues en el que no hay un monitoreo, hay básicamente simplemente un tema, por ejemplo, de un ITSM para, por supuesto, tener, digamos, las métricas básicas alrededor de la gestión de incidentes, de la gestión de solicitudes, pero no se tiene, digamos, un ejercicio proactivo. Luego entonces tenemos el nivel 2 donde ya empezamos a medir, ¿sí? Y empezamos a observar cuál es el comportamiento de lo que está sucediendo con esa experiencia digital de los empleados. Y luego, cuando ya tenemos el nivel 3, es que esa medición permite también tener actuaciones alrededor del rompimiento de ciertos umbrales, que permita tener, digamos, ejecución autónoma de ciertos scripts o ciertas acciones tecnológicas en el endpoint para resolver de forma automática sin necesidad, digamos, que el colaborador se entere. Y por último es cómo se conecta la parte, digamos, estratégica y predictiva, ¿cierto? Alrededor de estas mediciones. ¿Qué pasa? Porque al final cuando logramos la medición y digamos, la parte de la actuación, también se empieza a generar información alrededor de la parte de los KPIs y de hecho ya no empezamos a hablar de SLAs, ¿sí? De los acuerdos de niveles de servicio, sino de XLAs, ¿sí? Acuerdos de niveles de experiencia. Es una evolución alrededor, digamos, de las mediciones porque ya empieza a considerar aspectos más, digamos, orientados a cómo se está percibiendo el uso de TI dentro de la operación del día a día, ¿vale? Entonces, bueno, yo les he contado hasta el momento mucho de ¿cierto? De la parte teórica y no sé si alguien tiene una consulta o duda hasta el momento para tratar de solventar. Antes de entrar, porque tenemos un artista invitado para efectos de mostrar un poco cómo
ciertas soluciones resuelven estos desafíos que hemos visto hasta el momento de la presentación. Gracias, Edwin. De momento no, nada más ahí estoy viendo que Natalia respondió sobre la grabación y la presentación que vamos a estar compartiendo. Así que gracias, Nati. Y sí, vamos a estar compartiendo la grabación y la presentación. Gracias, Edwin. De momento bastante interesante, bastante. Gracias también por los números, por este tema de Gartner y cómo se ve Dex, ¿verdad? Que ya se posiciona como una alternativa para disminuir Ujú. para aumentar la productividad, disminuir toda esa fricción digital. Pero bueno, sí, aquí dejamos, voy a escribir en el chat para que sepan a dónde, Vale, si tienen algún comentario o algo, pueden sí. hacerlo. Vale, genial. Y gracias, Gaby. Entonces, miren, hoy nos acompaña uno de nuestros aliados alrededor de justamente las soluciones que entregamos como parte de nuestros servicios gestionados desde la unidad de DEX, ¿ok? Em, es Cristian Rey, él hace parte, digamos, de Manage Engine y es Strategic Account Manager con el que trabajamos muy de la mano justamente en los ofrecimientos de mesas de servicio, de la gestión de dispositivos de usuario final, entre otros servicios. Cristian nos va a apoyar con mostrar un poco cómo esas soluciones, como parte justamente de nuestros servicios gestionados, logran resolver varias de esas, digamos, desafíos alrededor de la fricción digital. Dale, Cristian. Y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Edwin. Voy a compartir pantalla. Por favor, confírmame si puedes verla. ¿Está cargando? Sí, justo. Ujú. Listo, perfecto. Muchas gracias ahí por la información, Edwin, y para todos, buenos días. Como lo decías, finalmente DEX, el principal responsable de DEX en la organización es el área de TI, el cual debe llevar esta transformación a toda la organización. Y qué mejor que hacerlo por medio de herramientas o soluciones que nos permitan desde el primer minuto llevar esa experiencia a nuestros usuarios finales. ¿Por qué desde el primer minuto? Porque desde el momento en que llega un colaborador a la organización, le podemos hacer entrega de un dispositivo y por medio de herramientas como Endpoint Central podemos aprovisionar el dispositivo con todo un sistema operativo, todo un perfil que permita traer el software que va a tener ese colaborador, los controladores, toda su parte de seguridad y apenas sea entregado el dispositivo, se pueda desplegar esa imagen en el momento que se le entrega y que está en su puesto de trabajo. Posteriormente a esa entrega de ese dispositivo, vamos a empezar a tener perfiles dentro de la organización que me va a permitir enviar configuraciones de forma masiva con el fin de tener estandarizada toda la información que tenemos en la organización, nos va a permitir tener un despliegue de software de forma masiva también, instalación o desinstalación, y claramente pues vamos a tener un monitoreo constante del dispositivo donde vamos a tener información de valor y como tú lo mencionaste en la presentación, poder entender cómo está funcionando el dispositivo en este momento. ¿Cómo hacemos para nosotros determinar si el dispositivo está bueno, está fallando o no está fallando? Pues teniéndolo monitoreado por medio de un agente donde estemos evidenciando cómo están sus servicios, cómo están los usuarios conectados, los controladores, cómo está todo su hardware, ¿cierto? Donde estamos viendo toda la información del hardware, no solo el hardware del dispositivo, sino también ver todos los componentes que tiene asociado el dispositivo, como su teclado, su mouse, su monitor, sus impresoras y demás, ver si el software que tiene está licenciado, si está instalado, medir un poco el software a nivel de consumo dentro del dispositivo, poder tener la ubicación del dispositivo en caso de que se ha perdido y demás, poder ver cómo está dentro de él todo lo que son sus archivos, qué es lo que lo está saturando a nivel de información, a nivel de seguridad, poder entender si el dispositivo se encuentra encriptado o no, y eso nos va a permitir tener una seguridad si el usuario es una persona mobility, donde está saliendo constantemente de la ciudad, del país y demás. Claramente necesitamos entregarle un dispositivo que se encuentre en condiciones y que se encuentre encriptado, que su antivirus esté actualizado, que su firewall esté o no esté habilitado de acuerdo a las políticas, y muy importante, que se encuentre actualizado al 100% con todo lo que son sus parchados. Tú hablaste del pantallazo azul hace un rato. Entonces, todo eso surgió
por un mal procedimiento en la gestión de las actualizaciones, ¿cierto? Entonces, basado en eso, con esta herramienta nos va a permitir tener esta gestión controlada, donde vamos a empezar a tener una visión global de todos los dispositivos de nuestros usuarios a nivel de actualizaciones de Windows y de terceros, y nos va a permitir tener automatizaciones basado en esta información. Poder decirle, instálelo manualmente, instálelo automático, instálelo de forma controlada a un equipo específico, y así evitar ese mal procedimiento que hizo en ese momento Microsoft, que fue enviar la actualización sin hacer pruebas anterior de, y que no tenga esos problemas a futuro, donde bajó todos los servicios. Desde aquí lo podríamos hacer. Lo mismo, poder entender cómo se encuentra la postura de seguridad del dispositivo a nivel de vulnerabilidades, donde empecemos a detectar esas vulnerabilidades de hardware y de software y empezar a mitigarlas desde la misma herramienta, sin necesidad de enviar un técnico, como lo mencionaste, Edwin, a que haga estas soluciones, sino que de forma centralizada y automática empecemos a gestionar esta parte. Entonces, todo eso lo podríamos hacer con herramientas que nos permita tener la gestión de los endpoints. Pero, ¿cómo le podemos dar más valor a esto? Uno, incluyendo dentro de esta gestión de dispositivos modernos, como lo son celulares, tablets, ¿cierto? Incluso Chrome OS, donde nosotros podemos gestionar otros tipos de dispositivos que también maneja la organización. Ya no solo maneja laptop, ya no solo maneja desktop only one, sino que también acceden a la información de la organización por medio de estos dispositivos móviles, sean de la organización o sean personales. Ellos están accediendo a la información de la organización y nosotros tenemos que administrar eso. Entonces, esto nos va a permitir tener un control total de los endpoints que maneja la organización a nivel de toda la información y toda la gestión que va a tener. Basado en eso, y ya entendiendo que desde el primer minuto que yo le entrego un dispositivo a un usuario y empiezo a gestionarle y a darle una mejor experiencia, yo voy a empezar a tener un monitoreo donde voy a empezar a generar un score de satisfacción del dispositivo. ¿Qué quiere decir eso? Que si los dispositivos están funcionando bien, vamos a mantener esto en un 99% o un 100%. Pero que si yo empiezo a detectar alertas, y lo nombraste en la presentación, Edwin, donde el dispositivo está teniendo algunas falencias a nivel de memoria RAM, a nivel de batería, a nivel de blue screen, que también lo mencionaste, que yo pueda empezar a tomar acciones de forma proactiva y no reactiva. Para ello, nosotros empezamos a generar unos sensores basados en unos umbrales, donde yo le digo, bueno, cuando pase cierta capacidad de la CPU, de la memoria, del disco duro, problemas en la señal del Wi-Fi, problemas en la batería, que blue screen, ¿cierto? Garantía y demás, yo posteriormente pueda empezar a generar de forma automatizada algunos workflows que me permitan autorreparar el dispositivo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya no voy a tener que, uno, enviar un técnico a hacer una reparación. Dos, no voy a tener que esperar a que el usuario tenga que llamar a la mesa cuando se le dañe el dispositivo, sino que la misma herramienta va a estar monitoreando el dispositivo constantemente, y si encuentra o se activa alguno de estos sensores que acabo de nombrar anteriormente, pueda ejecutar alguna acción, como vaya y borre de forma automática los temporales, o vaya y baje un servicio, vaya y cierre una aplicación, vaya y reinicie un servidor, o incluso tareas avanzadas como vaya y ejecute un script que me va a hacer otras tareas un poco más avanzadas dentro del dispositivo. Todo esto de forma automática por medio de un sensor que se está activando. Entonces aquí ya estamos teniendo casi todo de la experiencia del usuario con su dispositivo. Pero ahora, ¿cómo le podemos dar un poco más de valor? Y es cómo los usuarios acceden a los servicios que tiene la organización, no solo de TI, ¿sí? Porque TI lo que hace es apalancar estos servicios, pero a nivel transversal en la organización. Entonces, si el usuario necesita o tiene algún tipo de necesidad de cualquier departamento de la organización, como TI, nosotros podamos ofrecerle esos servicios de forma transversal. Tengo un problema en la parte de mis dispositivos, de mis equipos tecnológicos, o necesito hacer un aprovisionamiento de papelería, o necesito solicitar una carta laboral, o necesito cambiar mi cuenta de nómina, o necesito cambiar mis dispositivos periféricos,
lo que yo quiera crear a nivel de departamentos para poder ofrecerle estos servicios al usuario. ¿Cómo va a poder acceder el usuario a estos servicios? Por medio de un catálogo de servicios, por medio de su dispositivo móvil en una aplicación móvil, por medio de herramientas como lo es Outlook, donde va a poder acceder a la mesa de servicios, por medio de Teams, donde también va a poder acceder a la mesa de servicios, eh, llamando, que es la forma tradicional. Aquí está cargando la parte de Teams. Aquí accede a la mesa de servicios. Llamando, que es la forma tradicional. Enviar un correo a la mesa de servicios. Entonces le estamos dando una gran diversidad de opciones para que acceda a los servicios y que sea sencillo para ellos acceder a estos servicios. Posteriormente que acceda a los servicios, pues poder entender cómo funciona o cómo solicitar eso. Y podemos ofrecerle temas avanzados, como lo es un chatbot que lo vaya guiando a la necesidad. Entonces, volviendo al caso de cómo desde el primer minuto nosotros le ofrecemos esa experiencia digital al usuario, veámoslo en el mismo caso de uso. Apenas contratamos o estamos en contratación de un nuevo empleado, yo puedo al área de recursos humanos crearle un chatbot como este, donde le voy a decir, registre el nuevo empleado, ¿cierto? Registre toda la información del empleado, como es su fecha de nacimiento, su nombre, su documento de identidad, la dirección del usuario, entonces aquí me va a pedir la localización, el correo electrónico, el teléfono, ¿cierto? Entonces aquí estamos haciendo el onboarding del usuario. Esto es un analista de talento humano que está registrando un nuevo empleado. Entonces le pide su banco, entonces registra su banco, le pide el número de cuenta del banco, le va a decir cómo va a trabajar, en qué modalidad, y ahí nosotros lo cruzamos, y ahí hablabas de la convergencia con la gestión de dispositivos y la gestión de servicios, cómo trabajan de forma enlazada. Entonces le decimos que va a trabajar híbrido, que necesita un dispositivo de forma híbrida, que necesita un portátil, que necesita, que va a pertenecer al área de marketing, por dar un ejemplo, que va a ser un analista de marketing o un especialista, y vamos seleccionando que si requiere teléfono o dispositivo móvil le decimos que sí, que qué tipo de dispositivo va a tener, y generamos nuestra contratación. Entonces, esto lo hacemos desde la parte de talento humano, pero miren todos los componentes que interactúan detrás. Aquí empezamos a ver que nosotros construimos todo un bot que nos va a permitir trabajar de forma transversal en la organización. Yo le digo, diligenciame este formulario que fue lo que acabamos de hacer, pero posteriormente al registro, a cada departamento le voy a enviar una información. Al área de tecnología o de TI le voy a decir, necesito que registre su usuario en las bases de datos o en el directorio activo, le cree sus usuarios, ¿cierto? A la parte de recursos humanos le voy a decir que lo registre como un nuevo empleado, que le envíe su carnet, que le envíe su kit de bienvenida, al área de marketing que también le envíe su kit de bienvenida, al área administrativa que por favor le envíe sus dispositivos y que lo registre en el fondo de pensiones o en el fondo de empleados y demás, y a cada quien le envíe una información de forma automatizada. Entonces, con un único disparador llegamos a diferentes departamentos para que todo este proceso de onboarding sea rápido, sea sencillo, sea intuitivo y que para el usuario final sea transparente. Entonces aquí ya hicimos todo el proceso. Posteriormente pasamos a una herramienta como Endpoint que le hacemos el aprovisionamiento, y así estamos garantizando todo lo que es la experiencia del usuario. Entonces estamos llevando desde TI de forma transversal a toda la organización con estas herramientas que nos va a permitir ser más proactivos, evitar tanto proceso manual como envío de correos y demás, y que para el usuario sea muy transparente y muy fácil acceder a estos servicios. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Cristian. Y genial. Bueno, vimos yo creo que parte casi de lo que es el viaje, sí, de un colaborador desde el onboarding, también como, por ejemplo, accede al soporte, cómo se gestiona su dispositivo de usuario final. Y mire, Cristian, creo que mencionó algo que quizás yo omití durante la presentación. El onboarding es uno de los procesos más dolorosos en las organizaciones. O sea, la conexión entre Human Capital y el área de TI y disponibilizar todos los elementos
O sea, es muchas veces doloroso entre las organizaciones. Nos hemos encontrado con organizaciones que los colaboradores tienen que trabajar durante varias semanas con sus propios dispositivos. Entonces, no, acceden ahí a la red de empleados, le ponemos para que entre por web, pero mientras tanto todavía no está el equipo listo, o luego entonces disponibilizan las aplicaciones y le faltaron algunas, y hay que ir entonces a hacer las intervenciones en los equipos para poder que queden con todas las aplicaciones que requiere el colaborador. Lo que mostró Cristian es cómo logramos hacer un proceso más fluido, inclusive de ese onboarding de los colaboradores desde el inicio. Y luego cuando empieza a tener interacciones con el área de TI o con ciertos servicios de la función de TI, cómo funciona mejor esa fluidez alrededor de esas interacciones. Gaby, yo creo que estamos, o sea, terminando ya un poco lo que era nuestra presentación. Nuevamente agradecerle a Cristian, ¿cierto? Y a toda la audiencia. Y si hay, por supuesto, consultas, preguntas que creo que de momento no he visto más en el chat, ¿sí? No te escuchamos, Gaby. Perdón, perdón. Gracias, Cristian, y gracias, Edwin. Sí, estaba diciendo que gracias a Cristian por esta demo, porque todo lo que estabas diciendo pues se hace más, ¿verdad? Más visual de lo que pueden hacer. Y sí, definitivamente aquí algo que tal vez hay que recalcar de lo que mencionaste, ¿verdad? Esa fricción digital no solo es engorrosa para la empresa, es para el empleado, ¿verdad? Porque todo esto Ujú. al final es una experiencia del empleado, el famoso customer centric, en este caso es el employee, que es como el cliente, ¿verdad? El employee centric. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esta experiencia para este empleado que ingresa como persona nueva a la compañía, pues que sea realmente una experiencia y que sea buena experiencia? Ahí estoy viendo, dejaste los datos, me encanta. Si tienen alguna consulta, algún comentario, pues ya Edwin nos está ahí proporcionando los datos para que lo pueden contactar directamente. Siempre pueden contactarnos a mercado@gm.net o bien a nuestras redes sociales que aparecemos como GM Corp. También recuerden que tenemos webinars y eventos gratuitos en gm.net barra inclinada webinars, y lo mismo con gm.net barra inclinada eventos. En los casos que tenemos eventos públicos, pueden estar al tanto de todo lo que nosotros hacemos. Muchísimas gracias, Edwin. Sí, no veo nada, sí veo gente interesada. Bueno, de hecho, gracias, Douglas. Douglas dice muy interesante, excelente ponencia. La verdad que sí, me gustó mucho. Jennifer, gracias, excelente contenido, dice Edwin. Así que Elizabeth te está aplaudiendo. Carol dice excelente presentación, muy buena solución, muchas gracias. Realmente sí, o sea, realmente creo que tenemos que empezar a implementar esto en pro de que fluyamos todos mejor dentro de la empresa, y que esa, digamos, todo lo que contaste, todas esas fricciones digitales que no voy a entrar en detalle, se devuelvan en lugar de fricciones, pues se vuelvan en algo positivo, y que lo podamos y ahora sí convertir en esa mayor productividad, en una mejor cultura organizacional y muchísimas cosas más. Gracias, Nisla, gracias, Juan, gracias a todos. Así que, Edwin, creo que con esto cerramos. Muchísimas gracias y pues nada, quedamos atentos a un próximo webinar, y Edwin también invitado obviamente a hacer una segunda etapa de este. Gracias, Vale, gracias, Cristian. muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien. Feliz día. Están bien, igual, gracias.